¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a seguir denunciando el relato con el que nos están bombardeando en las últimas semanas. Esto es algo habitual durante toda la temporada, pero a raíz del partido de Lamine Yamal con el Inter de Milán, pues estoy viendo que esto se está intensificando. ¿Y qué queréis que os diga? Para estar en el mismo barco que con la prensa mamadora del club que apagó durante décadas al vicepresidente del comité técnico de los árbitros, no contéis conmigo para que vaya de objetivo y para que vaya de bueno con esta gente. Le vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal, a Juan Solo. Muchas gracias, amigo, por haberte hecho miembro premium de Fanáticos Real Madrid, y vamos a comenzar a desgranar. Voy a dejar para el final del vídeo la opinión de Juanma Rodríguez. Pues vamos a ir viendo el relato con el que nos están bombardeando durante estos últimos días. Fijaos, en la cadena SER todo es bueno con Lamine Yamal, hasta cuando va de sobrado en las ruedas de prensa. Ramón Besa, en Barcelona, compañero del país. Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. ¿Está a la altura de esos que yo he dicho antes? Sin comparar sus carreras, porque para empezar es que no se pueden comparar sus carreras. Pero por sensaciones, por magia, por talento, por ese tipo de jugador diferente, ¿meterías a Lamine en ese grupo? No sé, es un jugador que atrae mucho. Creo que es un regalo para la industria del entretenimiento en la que se ha convertido el fútbol. O sea, atrae a niños, atrae a abuelos, atrae a todo el mundo. Podría ser de la factoría Disney, podría ser, ¿no? Bueno, un poco así, porque siempre nos habíamos quejado de que el fútbol se apartaba a los jóvenes que querían más continuidad, que querían... habríamos hablado mucho de la Kings League, hablábamos de que querían acciones más continuadas, y ahora veo que toda esa generación la representa mejor que nadie, porque es un futbolista que además... Nosotros nos permite que hablemos de él, pero él no se compara a nadie. Es el primero que quiere ser Lamine. O sea, no ha invocado a Cruyff, no ha invocado a Messi, no ha invocado a Neymar. A Neymar un poco por los gestos y por los regates, ¿no? Y seguramente pues porque cuando se pinta el pelo, pues todos vemos más a Neymar que a Messi. Y su liderazgo es muy diferente al de Messi. Él es muy expresivo. Messi mandaba con los silencios y con los gestos. Él, en cambio, es un jugador mucho más llamativo. Y luego lo que más me ha sorprendido es que él respondió a la expectativa que se había creado él mismo. O sea, los retos y los desafíos se los crea Lamine, porque la rueda de prensa que hizo previa al partido era para poder quemarse. O sea, estuvimos discutiendo mucho sobre si he perdido el miedo en el parque de Mataró, a los... Dice que la rueda de prensa previa al partido del Inter era para poder quemarse, pero ¿cómo se va a poder quemar? Pues si tiene a todos estos mamadores ahí defendiéndole constantemente. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando de que la rueda de prensa era para poder quemarse? Si esa rueda de prensa la hace Vinicius Junior, le estáis matando desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Y ya ni os cuento si el partido va mal, porque vale, yo entiendo que aquí el partido de Lamine Yamal le fue muy bien, sobre todo la primera parte, pero si le hubiese ido mal no se habría hablado absolutamente nada. Si esto lo cambiamos y lo transportamos a ese reflejo con Vinicius Junior, no tengáis ninguna duda de que todo esto estaría siendo completamente diferente, pero desde el minuto 1, desde nada más acabar la rueda de prensa. Los que dicen que estoy crecido les digo que mientras gano no pueden decirme nada, y la gente dijo, bueno, quizás se está pasando un poco, ¿no? O quizá hay que reconducirlo, quizá... Y luego responde con el partido que hice. Yo no recuerdo un poco, pero no a esta altura, el partido del Bayern de Múnich, que ya fue un poco parecido, que fue la presentación, digamos, en grande del Barça en Montjuic. Fue un partido también muy exigente y él ya supo ponerse al equipo a la espalda. Porque la gran diferencia que hay respecto a otras irrupciones es que Lamine también empezó como un relámpago, ¿no? Ese gol que hacía, esa jugada, y ahora ya en el partido tiene más continuidad en el juego y tiene más ascendente sobre los propios jugadores, sobre el rival y sobre el público. Es decir, cuando tú aglutinas a todos los factores, creo que salvo Thuram, que debió estar cabreado porque le tumbó en la jugada del gol, o sea, fue capaz de aguantarle el cuerpo a cuerpo con un tipo que mide 1,80 m, que es fuerte físicamente, y le quebró, le dejó allí tirado, ¿no? Y luego es todo el repertorio que tiene de gestos. O sea, si os fijáis, todo el mundo está esperando el gol de rosca, que es el que le parece muchas veces a Messi, ¿no? Esa jugada que se va escorando, va regateando y tal, pero la del larguero, la que le hace a Di Marco, es cuando todo el mundo está esperando que va a salir para afuera y va a hacer otra vez la curva, y se la hace para adentro y da el larguero. Con lo cual su surtido a veces parece Messi, a veces parece Neymar, a veces parece muchos jugadores, pero sigue siendo Lamine. Por eso digo que en el actual contexto a mí me cuesta mucho compararle con alguien. Fijaos, la gran diferencia entre los que cubren la actualidad del Real Madrid y la actualidad del Fútbol Club Barcelona, y luego
el contexto y el ecosistema que se va generando en torno a los distintos clubes es principal que en la actualidad de las noticias del Barça te la están contando periodistas que son del Fútbol Club Barcelona. Oye, puedo entenderlo perfectamente. Ojalá la actualidad del Real Madrid nos la contasen periodistas que son del Real Madrid, no los Antonio Romero, no los Meana de turno, no los Manolo Lama que tiene al hijo en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y compañía, y tal vez tendríamos, pues bueno, una percepción algo distinta de lo que es el Real Madrid, porque el Real Madrid ganando en épocas anteriores y en esta temporada que está siendo una auténtica mierda, pues todo está mal. Pero es que en el Real Madrid es que siempre está todo mal, aciertes o no aciertes, y en este caso también para generar esos ecosistemas favorables al desarrollo de los jugadores, pues lo estamos viendo aplicado ahora con Lamine Yamal. Fijaos también, pues aquí otra más, el Rubén Besa que le están llevando en el larguero a todas horas, catalán y del Fútbol Club Barcelona, pues tornan en bueno absolutamente todo, hasta las declaraciones que son bastante prepotentes en la rueda de prensa. Esto, como os decía, si lo hiciese otro jugador, pues se estaría diciendo otra cosa, y por otro jugador me estoy refiriendo a Vinicius Junior. Fijaos, vamos con más cositas que me apetece comentar con vosotros, y es esto que se dijo en Radio Marca para que veáis por dónde van los tiros y por qué os digo que no contéis conmigo para ir en este barco de objetivo y de buenista con Lamine Yamal. O sea, todo lo que tenga que ver con el club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros, hay que ir a muerte a destruirlos. Hay que ir a muerte a destruirlos. No podemos ir de buenos con esta gente porque nos van a volver a hacer la misma que ya nos hicieron con Leo Messi. Bueno, nos la están haciendo, de hecho. Yo creo que es algo especial, que tenemos que cuidarlo entre todos, tenemos que protegerle entre todos. Jugadores, estamentos, árbitros, porque al final es un bien para el fútbol, es un bien para la liga y es un bien para la selección. Esto se estaba diciendo en Radio Marca, ¿eh? Esto se está diciendo en Radio Marca, del que fue entrenador de Lamine Yamal, le llevan, le entrevistan y ya empieza a calar ese discurso, ese relato de que a Lamine Yamal hay que protegerle por el bien del fútbol, por el bien de la selección, por encima del resto de jugadores, como ya ocurría con Leo Messi. Bueno, esto ya está ocurriendo, solo hay que ver la cantidad de faltas que tiene que recibir, por ejemplo, Vinicius Junior para que un rival sea sancionado con tarjeta amarilla. A más faltas, pues durante más tramos del partido le pueden parar con juego brusco, y con Lamine Yamal estamos empezando a ver esos comportamientos que ya veíamos con Leo Messi en el pasado, que jugador que hace la primera falta, tarjeta amarilla y ya está condicionado el resto del partido. Fijaos los estamentos a los que aludía aquí para protegerle. Los jugadores rivales tienen que proteger a Lamine Yamal. Volvemos a crear ese ecosistema favorable en el que al jugador del Fútbol Club Barcelona no se le puede tocar, y si le tocas van a ir a por ti. Y sin embargo con Vinicius Junior vemos todo lo contrario. El payaso, pues bueno, me estoy poniendo en la piel de Mafeo, ¿no? El payaso que pues cuanto más le agrede, pues más gracias le ríen y más le llevan para darle famita en las tertulias de radio y televisión. Fijaos, quiero compartir con vosotros unas palabras de Juanma Rodríguez en su editorial, que en las últimas, pues bueno, estoy bastante alineado con lo que dice, y me gustaría ir conociendo vuestra opinión, porque es que creo que en este país estamos asistiendo a la creación de un auténtico monstruo. Hombre, pues pensándolo bien, he reflexionado mucho desde ayer, y al final he llegado a la conclusión de que sí hay algo en lo que se puede comparar ya y sin tener que esperar a que madure a Lamine Yamal con Leo Messi, y es en el culto a la personalidad que se ha establecido a su alrededor, fruto quizás, ya digo que ha sido todo esto producto de la reflexión, de la necesidad que hay en Barcelona por encontrar cuanto antes a un nuevo ídolo. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Lamine Yamal será todo lo bueno que queráis, pero esto ya lo he vivido yo también con Ansu Fati. Esto lo he vivido con Ansu Fati y con cualquier jugador que sale del Fútbol Club Barcelona, que hay urgencia por proteger y crear a ese nuevo ídolo. Es un culto a la personalidad similar, parecido al de algunas dictaduras, porque Lamine Yamal no es el mejor, no. Lamine Yamal, escuchadme bien, Lamine Yamal tiene que ser el mejor. Lamine Yamal debe ser el mejor. No hay otra opción que no sea que Lamine Yamal sea el mejor. Y si hay alguien que tiene la ocurrencia de decir que no lo es,
pues se debe única y exclusivamente a que quien discrepa lo hace porque opina con la bufanda puesta. Esto es importante. Y eso, y me refiero a lo de la bufanda, lo dicen los mismos, que no es que hayan regateado elogios a Vinicius, por ejemplo, no, sino que le han insultado directamente llamándole negro, mono, tonto, imbécil, Nelson Mandela de plastilina. Y como Yamal, pues Vinicius también procede de una familia humilde, y como Yamal, Vinicius también tiene un padre, y como Yamal, Vinicius también tiene una madre y tiene unos hermanos. Lamine Yamal, gracias a Dios, afortunadamente para él, no ha tenido que sufrir el acoso, el mobbing que sí sufrió y aún sufre en sus propias carnes Vinicius, siendo menor de edad y siendo mayor de edad. Fijaos, en esto que comenta aquí, es verdad que Lamine Yamal viene de un entorno pobre. Creo que es peor venir de un entorno pobre en Brasil que de un entorno pobre en España. Creo que es bastante más duro lo que vivió de pequeño Vinicius Junior y su familia en la sociedad brasileña con pocos recursos. Creo que además también es bastante más difícil venirte de un país como Brasil a España, trasladarte absolutamente todo aquí. Luego, evidentemente, terminan siendo futbolistas multimillonarios y cambian radicalmente sus vidas. Pero si os fijáis también, alude aquí Juanma Rodríguez a los entornos familiares, tanto de Lamine Yamal como de Vinicius Junior. Y es curioso que Vinicius Junior caiga peor que Lamine Yamal también por el tema del entorno, cuando conocemos muchísimo más al entorno de Lamine Yamal, con el historial que lleva el padre a sus espaldas y con las actitudes que tiene, que lo vemos en el día a día, y sin embargo del de Vinicius Junior, que no sabemos absolutamente nada, pues bueno, se le disfraza o nos lo quieren hacer pasar por una persona absolutamente terrible, en el caso de Vinicius, Además, recordemos, Vinicius Junior lo que ha sufrido desde que está en España, primero por rivales, por prensa, luego con lo del racismo y demás, tela. O sea, ni punto de comparación los ecosistemas en los que tiene que competir el jugador del Real Madrid, con los ecosistemas que les fabrican a los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Siendo menor y siendo mayor. Es curioso el culto a la personalidad, Uno tiene que tener pocas entendederas para adorar a un ser humano, o vivir en una burbuja, o tener miedo, o las tres. Cuentan que para celebrar uno de sus últimos cumpleaños, Joseph Stalin convocó en Moscú a la flor y nata del comunismo internacional, y especialmente a Mao Zedong. Pero la protagonista de aquel evento no fue otra que una niña de 12 años, Natalia, hija de Proskerichev, que era el secretario personal de Stalin. Ella tuvo el inmensísimo honor de recitar un poema al guía supremo. Y Natalia decía así, vive cerca de nosotros, bien amado, y condúcenos por tus veredas para que el régimen soviético se ilumine y refuerce cada día. La sala rompió en aplausos con esta enternecedora escena, pero la pequeña ignoraba un detalle cruel. Algunos años antes, Joseph Stalin había mandado fusilar a su madre. Yo no creo que en el caso de Lamine sea por miedo que se afirme tan contundentemente que es el mejor futbolista del mundo y que será el mejor de la historia, sino quizás por necesidad. Habrá quien necesite decir eso para seguir sobreviviendo un día más en Barcelona. Habrá quien mienta adrede, a sabiendas de que está mintiendo. Y habrá quien lo crea de verdad. Habrá quien piense, honestamente, honradamente, que Lamine Yamal es el mejor futbolista del mundo. Yo no. Yo no lo creo. Yo creo que Yamal tiene una pinta estupenda. Yo creo que Lamine Yamal es un futbolista increíble. Pero pienso que Lamine Yamal tiene que comer muchos huevos estrellados con chistorra para llegarle a la suela del zapato, por ejemplo, a Messi o a Cristiano. Creo que hay que tener paciencia con él. Creo que hay que esperar. Y también creo que hay quien por interés personal no puede hacerlo. No puede esperar. Y tiene que decir todas estas cosas ya. Si hoy tuviera que decidir qué futbolista menor de 18 años es el mejor del mundo, yo probablemente apostaría por Yamal. Sin embargo, y a la vista de la temporada, me parece que Rafinha o Dembélé llevan
tenido un año más completo que el suyo. Y pienso que a su máximo nivel, no ahora mismo que están mal, Vinicius o Mbappé son mejores que él, o Jude Bellingham. De verdad lo pienso. Por no creer, ni siquiera creo que Yamal fuera el mejor jugador del Barça Inter de anoche. Vamos, ni lo creo yo, ni lo cree tampoco la UEFA, que eligió a Dumfries, que marcó 2 goles y dio 2 asistencias de gol, aunque uno de ellos fuera anulado por un inexistente fuera de juego. Hay generada mucha tensión, de verdad, yo la he vivido en mis propias carnes a lo largo del día de hoy, alrededor de este chaval, y puede que algunas actuaciones de su entorno no ayuden precisamente a que crezca como deportista, pero el amor de un padre, como el de una madre, está siempre justificado. Está siempre. Los padres y las madres nos van a querer siempre y de un modo incondicional. Solo hay algo que puede torcer lo que apunta a una carrera deportiva brillante, y es precisamente ese sectarismo, ese radicalismo del club de fans de Lamine Yamal, esa intransigencia en torno a su figura, el culto a una personalidad que aún está por formarse. Ahí tiene Lamine Yamal a sus auténticos enemigos, que hoy le besan los pies y que hoy le dan palmaditas en la espalda y le doran la píldora, pero que si mañana le fueran mal las cosas, le dejarían tirado como han dejado tirado a Ansu Fati. Sí. Bueno, es que lo de Ansu Fati, ahora que lo menciona aquí Juanma, fue tal cual. Era otro que iba para Balón de Oro, era otro que iba a ser mejor que Vinicius Junior, y es un chaval al cual, pues bueno, ha tenido la desgracia de sufrir una lesión grave de rodilla, mal curada. O en las carreras deportivas de los futbolistas pueden ocurrir este tipo de cosas que no puedes controlar. Y finalmente, fijaos cómo ha terminado la película. Luego al final, cuando termine Juanma, que queda aquí muy poquito para que termine su exposición, comentaré también otra cosa sobre lo que están queriendo generar los medios de comunicación en el aficionado del Real Madrid. Yamal resiste a sus pelotas, porque al final estoy aquí con mucha poesía, vayamos a la prosa, son pelotas. Si Yamal resiste a sus pelotas, si logra distinguir entre la realidad y la ficción de color de rosa que dibujan sus agradadores, si se empeña en sortear esa carrera no de obstáculos, sino de auténticos paquetes que conforman quienes le elogian por interés o por puro fanatismo, Lamine Yamal acabará siendo de los mejores. De los mejores. El mejor. Pues es que yo creo que Lamine Yamal nunca podrá ser el mejor, porque ese fue Alfredo Stefano Di Stefano Laulé, la saeta rubia. Con él se rompió el molde. Fijaos, aquí yo creo que lo que está buscando también el relator culé, el entorno culé, ese entorno mediático del Fútbol Club Barcelona, club que pagó durante décadas al vicepresidente del comité técnico de los árbitros, cosa que supuestamente, como son los mejores y como siempre tienen a los mejores, pues no tendrían por qué haberlo hecho, ¿no? Porque no debería haberles hecho falta para superar al Real Madrid, ¿no? Tan buenos que son, tan buenos jugadores que tienen, que son siempre los mejores del mundo, pero luego al final la realidad es tozuda y la historia está ahí. El Real Madrid es el club con más títulos, el más laureado de la historia del deporte, es el más grande a años luz del Fútbol Club Barcelona, repitamos, club que pagó durante décadas al vicepresidente de los árbitros, y creo que no hay por qué sentir miedo de Lamine Yamal, como tampoco había que sentirlo por Leo Messi. El Real Madrid al final siempre lo que termina haciendo es competir. Creo que va a hacerlo de nuevo. Ha sido un año malo, está siendo un año muy duro, donde las cosas no han salido como se esperaban. Hay que actuar, el Real Madrid tiene que tomar decisiones para reconducir la situación, pero ni muchísimo menos creo que el Real Madrid esté en una situación como la que ha estado el FC Barcelona en los últimos 5 años, por ejemplo. En los últimos 5 años no cambiaría absolutamente nada el Real Madrid para estar ahora en la situación del Barça, viniendo de haber sufrido los últimos años del Fútbol Club Barcelona y con todos los escándalos que tienen a sus espaldas. Así que, por una parte, me gustaría transmitir tranquilidad. Comparto con vosotros, pues bueno, la frustración de una temporada que pensábamos que iba a ir por otros derroteros y que ha terminado saliendo mal. Todavía queda una liga que competir, aunque tal y como está la defensa, pues bueno, yo lo veo muy, muy complicado por parte del Real Madrid, pero
creo que el Real Madrid tiene una base sólida para que con un par de ajustes, con un par de decisiones, poder reconducir la situación y seguir siendo un club competitivo que aspire en los próximos años a ganar absolutamente cualquier título al que se ponga a competir. Así que nada, chicos, me gustaría conocer vuestra opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias, como he dicho antes, a Juan Solo por haberse hecho miembro de Premium de Fanáticos Real Madrid. Nos vemos muy pronto, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.